Bien, Vero, muchas gracias por este interesante aporte. 9 de la mañana, 27 minutos, nos metemos en otros temas. Un proyecto de ley está buscando mejorar la atención de pacientes con endometriosis en nuestro país. Hoy recibimos a Valeria Rodríguez y a Leticia Piñeiro, quienes padecen esta enfermedad, y hoy vienen a conversar con nosotras sobre cuál es la importancia de esta iniciativa a propósito de esta condición que, bueno, padecen muchas mujeres de Uruguay, ¿no? Bienvenidas a las dos, ¿qué tal? Gracias. Muchas gracias. Me gustaría comenzar definiendo para que sepamos sin dudas qué es la endometriosis. Bien, la endometriosis es una enfermedad crónica, autoinmune, que está relacionada a las mujeres que nacemos con útero, es decir, la padecemos las mujeres. También está atravesada por una cuestión de género, está relacionada a la menstruación, pero no solo a la menstruación, afecta a todo el sistema. Padecemos, por ejemplo, tenemos el sistema inmune mucho más bajo que cualquier otra persona. Cuando aparece en la primera menarca, entonces despierta un montón de cosas, como por ejemplo un dolor muy fuerte. A los 12 años no es normal que una niña se doble de dolor como dolores de parto, ¿no? Entonces, al estar relacionada al ser mujer, siempre padecimos, por ejemplo, yo que tengo 42 años, el dolor relacionado a la mujer era muy común. Entonces, todo el sistema de salud pasábamos y era bueno, a bancársela, ¿no? Bueno, nadie podía medir cuáles eran los índices de dolores que teníamos. Claro. ¿No? Yo tuve mi primer diagnóstico a los 40 años. Y muchas veces está vinculado a la búsqueda de un embarazo que no llega y ahí recién se detecta, ¿no? Sí, sí. También está bueno despegarlo un poco de eso, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en mi caso y muchos casos de mujeres, lo que estamos buscando es calidad de vida, ¿no? Al ser una enfermedad crónica, estamos pensando que podría ser una enfermedad como el lupus, como la diabetes, ¿no? Entonces, dejar de sacarle el sesgo de género para poder ampliarlo y decir, bueno, sí es una enfermedad de las mujeres que tenemos útero, pero es crónica y no está solo relacionada a lo reproductivo. No, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una hija de 12 años, la cual la concebí de forma natural, sin ningún tipo de intervención. Y cuando me decían que tenía ovario poliquístico desde mis 15 años y quedé con ese diagnóstico, subdiagnóstico, prediagnóstico, que no sabía ni lo que era la endometriosis. Y cuando quedé embarazada, me decían que no podía tener hijos. Cuando quedé embarazada no era una búsqueda de un embarazo. O sea, yo no descubrí la enfermedad por un embarazo. Tuve un embarazo, un parto, y luego de 5 años del parto, cuando empecé con molestias y dolores fuertes, que ya los tenía desde la adolescencia, pero se hicieron más fuertes con los años. Ahí me diagnosticaron recién la endometriosis. Claro. Pasaron desde mis 12 años a mis 27 años, todos esos años sin un diagnóstico certero de lo que yo tenía. Ahora, más allá del dolor, ¿qué otros aspectos tiene la endometriosis? Bueno, por ejemplo, es una enfermedad inflamatoria y lo que se va viendo, porque tampoco hay mucha información y vamos teniendo contacto con otros países que van desarrollando leyes o investigaciones que acá no tenemos, porque no hay inversión, por esto mismo, porque la ley no sale, al no ser reconocida como crónica, no es reconocida en el sistema de salud, no hay investigación, no hay técnicos que estén sensibilizados con el tema. El acceder a un diagnóstico es muy difícil, es caro, es para una mutualista, no es para cualquiera. Por ejemplo, tenés que pagar aparte para poder acceder al diagnóstico. Todas esas cosas nos afectan a las mujeres, además de tener un trato totalmente deshumanizado a la hora de la cuestión ginecológica, ¿no? Que está relacionado con eso. No solo somos mujeres para reproducirnos, somos mujeres que queremos tener calidad de vida. Entonces eso nos afecta en faltar al trabajo porque los dolores son incapacitantes. No somos mujeres débiles, tenemos dolores de parto casi todos los meses, entonces hay que moverse de la cama cada vez que tenés que salir a trabajar. Entonces esta ley lo que visibiliza y lo que estamos tratando de hacer con esta movida es, hay 190.000 mujeres diagnosticadas en Uruguay, necesitamos investigación, necesitamos medicamentos, necesitamos, en este caso, por ejemplo, el FONASA saca uno de los medicamentos financiados, haciendo casi inaccesible para muchas mujeres. ¿Cuánto cuesta uno? Mira, en la sociedad donde yo estoy, mi tratamiento hormonal, que es uno de los medicamentos relacionados a la endometriosis. Claro, porque no hay un solo tratamiento, cada caso es especial, pero son todos costosos. Claro, de igual manera. Salía 200 y ahora pasó a 1.800, ¿no? ¿Eso es una vez por mes? Una vez por mes. Todos los meses 1.800 un tratamiento. Claro, un medicamento.
Entonces, no solo vamos para atrás en el recorte, porque eso también está bueno denunciarlo, porque es algo que estamos viviendo actualmente, sino que lo que nosotros apostamos es a tener una ley que visibilice el problema. Es un tema de las mujeres, muchas veces lo tenemos tan naturalizado el dolor con la mujer y con la menstruación que no dimensionamos el dolor que la otra persona está teniendo, ¿no? Hijas, hijos, a los papás, a las mamás. No siempre, la menstruación no tiene que doler en esas dimensiones. Es importante uno de los artículos de la ley que habla, si bien de integrar el Sistema Nacional Integral de Salud como una de las enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión, que también el BPS se haría cargo de los casos más graves o severos, incapacitantes, porque es una enfermedad incapacitante, la cual una de las aristas es el dolor crónico. El dolor crónico pélvico y dolor crónico general, porque tiene otras enfermedades de rebote. ¿No solo los días de menstruación? No. Todo el mes. Todo el mes. Las adherencias pueden ser en el útero o en los órganos que tenés anexos, ¿no? Sí. Entonces lo que hace... Capaz que podemos explicar un poco Exacto. ¿no? Cómo es la endometriosis. Son células que se terminan pegando y generan como una inflamación. Son masas benignas, pero que no son tan benignas porque impactan en todos los órganos. Se han encontrado en pulmón, corazón y cerebro, restos de tejido endometrial. Es un tejido similar al endometrio que se adhiere en cualquier órgano anexo. Hay casos que en realidad es muy difícil también al sacarlo. Las técnicas que hay acá en Uruguay no son las técnicas que hay en otros países. Los que nosotros podemos acceder, en realidad lo que saca es ese endometrio, que es sangre. Cada vez que nosotros menstruamos, generamos el ciclo hormonal de los 28 días, tenemos ese dolor porque lo que quiere es expulsar la sangre, entonces sangramos en toda esa zona, ¿no? Como para también tener idea de eso, ¿no? No es solo a nivel de útero, sino de estómago, de vejiga, de espalda, hasta los pulmones, bueno, como decía Leti, hasta en el cerebro. Genera dolores en todo el cuerpo. Importante aclarar que los especialistas, pocos que hay aquí en Uruguay, siempre nos recomiendan una dieta sin gluten, como si fuéramos celíacos. Obviamente es de costos altos, tanto como la medicación y todos los tratamientos. Cabe destacar, las cirugías también no están contempladas, las paroscopías o cirugías complicadas de endometriosis no están contempladas y hay que pagarlas con un ticket externo en la misma mutualista, porque necesitan requerir otros equipos, tienen que contratar a otros médicos para que vengan con equipos especiales como las paroscopistas. Y eso es algo que si no lo tenés, no accedes a la cirugía. Todo eso está incluido en el proyecto de ley. Repasemos cómo está en su proceso parlamentario. ¿Ya tiene media sanción? Sí. ¿Qué sigue? Y sigue que vaya entre vuelta a Comisión de Salud de Senadores para que también se vote en esa Cámara. Y bueno, tiene que ser este año porque ya cerramos el presupuesto de gobierno de este gobierno. Esta ley lo que implica también es presupuesto, ¿no? Claro. Nosotros requerimos de investigación, de formación de los técnicos ginecológicos y eso tiene un costo. Entonces, en realidad la ley declararía a la enfermedad como crónica, que es lo que nos funcionaría también a muchas mujeres. Accederíamos al diagnóstico de una forma más accesible, que hoy no accedemos. Pensamos que hay muchas más de 190.000 mujeres afectadas, porque si cuesta tanto llegar al diagnóstico tantos años, en realidad... No hay cifras oficiales. Exacto. No son cifras oficiales, son cifras estadísticas que se han retirado de los centros de salud por un conteo, digamos, un pantallazo para tener una idea, pero deben de haber muchas más de 190. Sí, eso también está dentro de la ley, claro. La contemplación del registro, ¿no? ¿Cuántas mujeres somos? ¿Han tenido diálogo con algún senador o senadora que pueda por lo menos mostrar un poco de interés en el proyecto? Hemos tenido contacto, nosotros apuntamos a que, bueno, la Comisión de Salud se sensibilice con este tema y también a la Comisión de Género, ¿no? En realidad es un tema que está sesgado por la cuestión de género. Es una enfermedad muy relacionada a la mujer, entonces también eso invisibiliza, también durante muchos años tuvimos ese costo. Y bueno, y apostamos a que las generaciones nuevas no tengan que atravesar lo que tuvimos que atravesar muchas mujeres en este país con esta enfermedad. ¿Qué ampara, digamos, la ley? Todo lo que ustedes decían de, bueno, mejorar el diagnóstico, incorporar la atención, los tratamientos a las prestaciones obligatorias y algo más relativo al tema laboral, al tema consideración, no sé, de días libres. El tema, de no ser a un causal de despido
por faltas, por temas de dolor o sangrados, porque también tenemos sangrados como hemorragias, no serán causales de despido, pueden ser por discriminación. En las juntas médicas de BPS asignará los casos más graves para pensionar o prejubilar. Bueno, también está el tema de no solamente laboral, educacional, o sea, de la población femenina desde la adolescencia, en los centros de estudio, poder informarles a aquellas adolescentes que ese dolor que tal vez tienen, que haya en alguna materia que se hable de sexología, que se hable de lo que es un poco lo que todas las mujeres con útero vivimos en cada mes al menstruar, que el dolor no es normal, o sea, todas las chicas tienen que saber desde temprana edad para que no pase como a nosotras, que pasaron más de 10, 12 años, 20 años o más para diagnosticar una enfermedad, la cual afecta muchísimo, no solo a nivel salud, sino laboral, académico. También tenemos que alejarnos de los centros de estudio muchas veces porque no podemos asistir. ¿Con qué situaciones se encuentran? Porque recién decían despidos, porque por faltas, porque no puedo concurrir a trabajar, porque no puedo más del dolor. ¿Tienen situaciones? Sí, bueno, en mi caso yo estoy en juntas médicas de BPS. Yo hace 2 años que tuve una última operación bastante complicada, donde se me retiró hasta músculo del abdomen. Fue una cirugía a cielo abierto donde se abre el abdomen y retiraron un montón de tejidos que hacía 3 años de la última operación. O sea, no habían pasado muchos años de una operación entre una y otra. Que también pasa eso, son operaciones casi continuas. Y yo no estoy cobrando subsidio, y los médicos no lo ven como yo teniendo de vuelta endometriomas, adherencias, adenomiosis, que es otra complicación de la endometriosis. Los médicos de BPS no lo ven como una enfermedad, teniendo todos los estudios a la vista. O sea, no lo ven como algo incapacitante. Entonces, si bien uno puede seguir certificado, no tiene el subsidio de la prestación, que es lo que le pasa a muchas compañeras que tienen esta enfermedad. Tremendo. ¿Y han habido casos, por ejemplo, de despidos también? Sí. Y mira, como ha sido también, es muy difícil también tener en los colectivos el intercambio seguro, porque todas vivimos todos los meses el tener que faltar. Sí, es algo además que uno no lo habla abiertamente. Exacto, ¿no? Recién ahora es difícil medir el nivel de dolor. Recién ahora empezamos como a colectivizar y es más, mucha información nos llega del exterior, porque hay movimientos en Argentina, en Panamá, en Estados Unidos, en España. El 14 de marzo es el Día Internacional de la Endometriosis. Mucha información no la tenemos del sistema de salud de acá, la tenemos entre nosotras, la tenemos porque nos empezamos a juntar y la tenemos del exterior, ¿no? Realmente no hay información en Uruguay acerca de Después que se desarchivó en 2021, el año pasado, que fue el 14 de marzo, hubo una convocatoria en el Parlamento donde asistieron muchos medios, donde se nos dio un espacio para poder también presentar nuestra inquietud por la aprobación de la ley. Y hubo muchas, nos conocimos muchas ese día, porque también nos sentíamos, también éramos como solas, como que ninguna hablaba mucho, no sabíamos que había colectividades también dentro del país. Yo empecé por mi lado una página y un montón de chicas empezaron a ver mis videos y empezaron a preguntarme qué es eso del proyecto de ley y que, o sea, no tenían una idea tampoco, yo tampoco tenía una idea mucho de cuando empecé a hacer todo esto del proyecto de ley. En realidad fue una cosa personal, pero luego se convirtió en algo comunitario y colectivo entre todas las mujeres del Uruguay. Bien, ya tenemos que cerrar. ¿Hay alguna movida prevista? Para el 14 de marzo vamos a estar ampliando, sí. El 14 de marzo convocamos a todas las mujeres y a todos los que también se solidarizan con la enfermedad, porque también nuestras familias sufren. Es muy difícil acompañar, a nuestras parejas también. Así que convocamos para el 14 de marzo a todas las mujeres y a todas las compañeras y compañeros que puedan arrimarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.